Hoy vamos a hablar de la obra La náusea de Jean-Paul Sartre. El autor de esta obra es Anthony Roquetin. Anthony Roquetin, al empezar a escribir su diario, nos va narrando que él está haciendo una investigación sobre Robillon en 1918. Él eh, es un hombre solitario que siempre se sienta en el café de Mobley a escribir sobre lo que va descubriendo de la vida de Robillon. En su obra también nos narra que como él es una persona solitaria, como no tiene a nadie más, actualmente se está quedando en una casa en Bougive, donde en esa casa él mantiene relaciones íntimas con la patrona. A él eso a veces le daba como esa sensación de náusea. También al ver el mundo le daba como que sensación de náusea. Una vez al pasar por los diarios, él compró uno y al leer estaba plasmado, ¿no? Que una pequeña había sido abusada y su cuerpo había sido desgarrado y a él le daba náusea esa situación porque no podía describir cómo la gente era tan malvada y él sentía esa sensación de náusea. Y luego de ello, él recibe, la patrona le informa que le ha llegado una carta y él se sorprende, ¿no? Como que, wow, ¿cómo le llegó una carta si él hace tiempos que no le había leído la carta? También nos comenta cómo a él lo que más le llama la atención de la carta es ver su nombre, Anthony Roquetin, y eso le pone feliz. Al abrir la carta, él se da cuenta que es una carta que le envió Annie, donde le decía que iba a pasar por París y que ella le esperaba ahí el día sábado. Y Anthony se sentía feliz porque la iba a ver de nuevo, ¿no? A esa chica que tanto había amado por tanto tiempo. Se imaginaba en escenarios de cómo le recibiría ella, de que si ella también se iba a alegrar al verlo, de cómo sería su encuentro. Seguro iba a ser como antes, ¿no? Que ella le iba a esperar feliz y que iban a estar ahí. Y él incluso nos comenta que así ella se quedase un día o una noche, para él esa noche lo era todo, no era suficiente como para ser feliz. Y tal vez Annie le ayude a salir de la sensación de náusea. También una tarde en su diario él escribe, ¿no?, sobre el año anterior, que recuerda que él ha ido a un museo ahí en Bougive y que en el museo estaban los retratos de toda la élite bougivesa y la que más le llamó la atención fue la de Oliver. Le llamó la atención ese cuadro porque Oliver, cuando era joven, se prometió que él mantendría su vida al restablecimiento del orden y él lo hizo en la edad donde la mayoría de jóvenes solo buscaban placer. Él buscaba eso y lo logró crear un famoso club donde se reunían comerciantes y armadores. Oliver fue elegido 2 veces durante el corto tiempo de su vida y luego de eso falleció y su foto fue ahí agregada en el museo de la élite bougivesa. Luego de eso él ya deja de escribir su diario sobre el Robillón y se encuentra de nuevo en el café de Mably. Él se da cuenta que el autodictado le está observando. Él siempre se da cuenta que lo observa y no tiene el valor de acercarse. Él sabe que el autodictado quiere decir algo, pero no se acerca y lo dice. Cuando el autodictado toma el valor de acercarse a Anthony, le comenta, ¿no?, lo que él siente, que se le hace un hombre interesante, que él no había visto otro hombre igual que Roquetín. Y al principio de la plática donde el autodescriptor se le acerca más y más,
como que sigue ahí, ¿no? Le gusta como que ese sentimiento, la gente los observa, empieza a murmurar sobre ellos, pero a Anthony no le importa, ¿no? Él sigue conversando, haciendo la conversa. Él ya sabe lo que el escritor, ¿no? Sus sentimientos, sabe que él le atrae. En lo que van charlando Roquetín y el autodictado, él le comenta que él en algún momento de su vida ha leído un libro que se llama No vale la pena vivir la vida, y que se dedicaba a escribir, ¿no? Y en eso el autodictado, que también era un hombre que leía, que tenía el conocimiento sobre muchas cosas, luego se le queda observando como que con una cara de disgusto a Anthony, y el autodictado le dice que todos los hombres son hermosos, que él es hermoso, que él es perfecto y que los demás hombres también lo eran. Aunque Anthony se le queda como mirando. Luego de eso, Roquetín sale y como que aparece, no sabe cómo aparece en un jardín donde él ya conocía esas aceras. Era un jardín solitario, con bancas, y en eso se deja caer en un banco donde él siente que las raíces de los árboles están debajo de él y se queda dormido. En eso va empaquetando sus cosas porque ya se acercaba el momento de ir a ver a Annie, y él se encontraba muy emocionado. Incluso antes de salir, él le comenta a la patrona, ¿no? Que iba a viajar a ver a Annie y que luego volvería. Esperaba él con ansias de que se llegase el viernes para poder tomar el tren e ir a ver a Annie. Al llegar el sábado, Anthony va temprano, ¿no? A la dirección que le había dicho Annie, y al llegar toca la puerta y se queda parado observándola. Ve que Annie ya no era esa señorita que recordabas hacia atrás, ¿no? Porque ya como que hace 3 años que él no la veía. Y él al verla vio que Annie había cambiado, ya era un poco más gordita. Y Annie le mira y le dice, ¿te vas a quedar parado ahí? Y en eso él está pensando, ¿no? Que como él pensaba que Annie le iba a recibir alegre, feliz. Luego de eso Annie le dice, siéntate en donde tú quieras, menos ahí el sillón donde está la ventana. Y Anthony como que se queda todavía ahí, no, pensando, y luego le dice, pasa Annie, así como que con una voz enojada. Él pasa y se sienta sobre la cama. Luego hay un momento de silencio que no le gusta a Anthony, y en eso empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Como que hace tanto tiempo que no se ven, empiezan a preguntarse de cómo les ha ido. Y Annie le pregunta que qué es lo que hacía, y Anthony le comenta, ¿no? Que estaba a punto de escribir un libro sobre Robellón del siglo XVIII, y Annie no es como que se sorprenda, ¿no? Solo dice, vas a escribir sobre él. Y luego de eso, en su plática, le preguntan, ¿no? qué es lo que se dedicaba. Anthony le dice que él viajaba constantemente. Él le pregunta también a Annie qué hacía, y Annie le dice que también ella viaja bastante, que conoce muchos lugares, y que entre estos lugares que viaja llegó ahí a París. Y también ella le comenta que ha conocido a un hombre y que ese hombre la mantiene. Anthony se queda como que asombrado, ¿no? Pensando que como la mujer a quien él había amado tanto, bueno, la única mujer que él había amado en su vida, ya tenía otra persona, que ya el sentimiento no era el mismo de ella hacia él. Luego Annie le pregunta a Anthony, ¿no? Si es que recordaba algo de ella. Y Anthony le dice que no, porque él era muy olvidadizo. Y Anthony también le pregunta a ella, ¿no? ¿Y tú me recordabas? Y se pregunta a sí mismo, ¿siquiera ella recordaba el color de mi pelo? Y Annie se ríe, ¿no? Y le dice, jaja, lo confiesas, me has olvidado. Y él le dice, no,
al menos recordé el color de tu pelo, es rubio. Y Annie se sigue riendo. Annie imitándole le dice, y tu pelo es rojizo. En esa plática que estaban los dos en el cuarto, Annie le dice que va a preparar un té para que tomen mientras charlan. Y en lo que Annie está preparando el té, le pregunta a Anthony, ¿y qué haces acá en Bougive? ¿Te has casado? Y él como que se sorprende, ¿no? De que por qué Annie le ha hecho esa pregunta. Annie ni siquiera debió pensar eso, de que él ya se había casado. Anthony también le hace recordar a ella que si recuerda cuando él le molestaba de que ella iba a ser una viuda con 2 hijos. Y ambos se ríen. En eso, mientras toman el té, Annie le pide que le comente sobre momentos perfectos. Y él no sabe qué decirle, ¿no? Y ella le dice, pero cuéntame momentos perfectos. En lo que Annie le iba pidiendo a Anthony que le comente momentos perfectos, se le dice, pero te puedo contar una historia que me había sorprendido cuando estaba en la primaria. Y le empieza a comentar la historia que era que que un señor se encontraba encadenado cuando les ve pasar a su hija y a su hijo encadenados. Y a él como que no le importa mucho y luego ve pasar detrás a su sirviente también encadenado y el señor empieza a arrancarse los cabellos. En eso que está, Anthony le dice a Annie, ¿recuerdas la primera vez que te besé? Y Annie dice, sí, recuerdo que mi vestido se había levantado y las ortigas me estaban pinchando los muslos, no podía ni moverme. Y a ella no le importaba, ¿no? Porque el beso que le estaba dando a Anthony era más que un beso, era como que un acto de pacto. Y que ese dolor le era a ella impertinente, ¿no? Porque como le estaba dando un beso a él, como que no le importaba sentir el dolor. Y le pregunta a ella, ¿ves? ¿Comprendes? Y como que Anthony se siente orgulloso de ella, ¿no? Anthony también nos comenta, ¿no? Que él tenía la impresión de que no le había dejado nunca a Annie y que él hacía de todo por darle un beso, ¿no? En eso de lo que ellos estaban no dialogando, Anthony nota que cae la noche porque ve en el vestido negro que traía puesto Annie, ve manchas oscuras y ya se da cuenta que cae la noche. Annie le dice que se tiene que ya marchar, ¿no? Y él como que se sorprende porque él creo que quería quedarse y cuando está en la puerta, Annie le da un beso y le dice para que me recuerdes. Y luego él le intenta tomar, le abraza y le intenta tomar por la cintura para darle otro abrazo y Annie le rechaza. Y luego le cierra la puerta, él oye que le cierra la puerta a sus espaldas. Al día siguiente, el domingo, Anthony como que estaba en su cabeza de que y si regresa por Annie, y si vuelve, y si Annie le sigue queriendo, y hace, y si regresa y le dice que él aún la quiere, y si la lleva con ella, y si se van juntos. En eso no se da cuenta que ya había pasado bien rápido el día y que ya eran las 5 y que tenía que tomar el tren de regreso a Beauville. Y él dice, 2 días me serán suficientes, ¿no? Para empacar mis cosas e irme de nuevo a mi país, porque yo no quería estar él en Beauville. Él recuerda también, ¿no? Que Beauville se encontraba como que en centro de medio de una vegetación, como que en medio de un bosque. Y en eso se despierta a medianoche y dice, no, ahora que Annie estará en el barco, ¿no? Durmiendo en el camarote. Ya una vez en Beauville, él se pone a pensar, ¿no? De que si valía la pena seguir viviendo, de que qué haría. Él pensaba que Annie le iba a salvar de esa náusea, pero no, él sigue teniendo la náusea sigue dentro de él. Se pone a jugar partidas, pierde la primera, intenta de nuevo, vuelve a perder. Dice que ahora va a ser como Annie, solo dormir, comer, dormir.
La náusea por un momento le hace como que una corta tregua, pero él sabe que va a volver. En su último día, Bouville hace un recorrido de todo Bouville buscando al autodictado, pero no lo encuentra por ninguna parte. Era lógico, ¿no? Después de lo que había pasado la vez en la que el autodictado se atrevió a decirle lo que sentía. Él pensaba que el autodictado no lo quería ver. Luego Anthony va a la biblioteca y se pone a leer un libro. En eso, ya pasado las 4 de la tarde, ve entrar al autodictado, aunque a él le hubiese gustado, ¿no?, que el autodictado se acercase y le saludara. No, él le hace como que una seña y se marcha. En eso le ve que el autodictado toma un sobre y él sabe que sería como de costumbre, una rebanada de pan y una tableta de chocolate. Luego él se pregunta qué es lo que haría en su retorno a Francia. ¿Vería caras nuevas o a qué es lo que él se pondría a hacer, ¿no? Eso, lo que está observándole al autodictado, ve entrar ahí dos chicos del liceo y que eran tal y como le gustaban, ¿no?, al autodictado. Y el autodictado se acerca a uno de ellos y Bouville se hacía el que estaba leyendo, pero no, él estaba como que por encima, sus ojos por encima del periódico para observar lo que pasaba, aunque él ya se percataba que algo iba a suceder, pero le seguía observando así de lejos. En lo que estaba ahí, él se había dado cuenta, ¿no?, que el autodictado se le hacía muy atractivo el chico. Y Anthony fingía leer el periódico, pero no, él estaba observándole. En eso escucha un silencio que a él no le gustaba y dice como que es el fin, algo malo va a pasar. En ese momento también, él observando, ¿no?, ve que una señora, parece, ¿no?, que el autodictado le está acariciando y tocando la pierna a un muchachito. Una señora grita: "Te hemos visto, cochino infeliz". En eso, ¿no?, las cosas pasaron muy rápido y de nuevo observa al autodictado y ve que le está saliendo demasiada sangre por la nariz. Era que el corso le había dado un puñetazo en la nariz y Anthony le dio rabia y se fue directo contra el chico y le agarró del cuello y lo levantó. Lo tuvo así levantado hasta que vio ponerse azul al pequeño. El chico le gritaba: "Suélteme, suélteme, usted es otro marica", y él lo suelta, aunque después se pregunta de que ni él entendía, ¿no?, por qué lo soltó, si antes no hubiera hecho eso, como que dice: "¿Por qué lo solté?". Como él recuerda, ¿no?, que en otros años él no lo hubiese soltado a aquel pequeño sin haberle roto los dientes. En eso escucha que le gritan al autodictado: "Lárguese o llamamos a la policía". Y Anthony corre y le logra alcanzar en las escaleras al autodictado. En eso él se siente culpable y le dice: "Déjame ayudarte", y le lleva a una farmacia. Y luego ve que se le deja ya de sangrar un poco la nariz, aunque él se siente culpable. Luego el autodictado le dice: "Déjame, déjame, te lo ruego, déjame". Y él como que hace caso a su pedido y ve el sol ya desaparecerse mientras el autodictado ve el sol desaparecerse por las espaldas del autodictado. Unas horas más tarde, Anthony se siente más olvidado que nunca, siente que esa ciudad no se acordará de él, que no sabe si quedarse en una ciudad que no lo recuerda o irse a otra ciudad que no lo conoce. Annie lo rechazó y ya no lo quiere, y que para Annie es que como si nunca le hubiese conocido. En eso Anthony se empieza a decir que el mundo es feo, que él es feo, y aparece en un lugar donde ve al frente de él un vaso de cerveza y empieza a disfrutar de la música que se está tocando en ese lugar. Y él dice: hay que ser como yo, hay que padecer con ritmo".
y se sienta ahí a disfrutar y a cantar la música. En eso que Anthony va cantando, se pone a reflexionar, dice, me voy, escribo, hago publicaciones, pero nunca he escrito. ¿Qué dirán las personas cuando lean la novela que he escrito? Empezarán a investigar sobre mi vida, se darán cuenta que yo era un pelirrojo, que se la pasaba en los cafés, que pensarían tanto en su vida como él piensa en la vida de esa negra. Luego de eso cae la noche, se logra observar que se encienden las luces de las ventanas en el hotel Printinia y él sabe que esa noche lloverá en Bougive. Fin de la obra.